Hola amigos y hermanos, soy Juan Antonio Monroy. De acuerdo a la fecha que estamos viviendo, he escrito una conferencia sobre Jesús en Getsemaní. Voy a leerla. Juanjo Bedoya, el técnico, está a cargo de la grabación. Empiezo diciendo que la angustia experimentada por Jesús en el huerto de Getsemaní, con sus dramáticas exteriorizaciones de miedo, inquietud, agitación de la personalidad, sudor de sangre, constituye uno de los misterios más profundos que cierran las páginas del Nuevo Testamento. Cristo era la simiente de la mujer, esto dice la Biblia, nacido de María Virgen, y estaba profetizado ya en el Génesis, en el capítulo 3, que la simiente de la serpiente, esto es el diablo, había de herir en el calcañar a la simiente de la mujer, o sea, Cristo. El calcañar es la parte posterior de la planta del pie. Las serpientes, que viven arrastrándose, prefieren esta parte del cuerpo humano para clavar sus dientes venenosos. Pero en Getsemaní, la simiente de la mujer fue herida en toda su naturaleza humana. El cuerpo sería mortificado después. Los dardos del maligno ahora se le clavaron en las partes más sensibles de su personalidad. El ataque en el que Jesús saldría triunfante fue más violento que la prolongada tentación en el desierto. Al conocimiento de la presencia de Jesús en Getsemaní nos vale la lectura de los 3 evangelios que tratan el tema. Voy a inclinarme por Lucas. Lucas dice, te voy a leer, dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿La tristeza puede originar sueño? Parece que sí, al menos en el caso de los discípulos. Pero Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Un gran comentarista de la Biblia, Bradus, dice que las declaraciones combinadas de los 3 evangelistas abren ante nuestra vista un misterio de agonía que ningún otro ser sobre la tierra, ninguno de los mártires más cruelmente torturados, conoció jamás. Después de estas prolongadas y profundas investigaciones llevadas a cabo en textos primitivos de los evangelios, la crítica bíblica contemporánea está unánimemente a favor de la autenticidad e inspiración de los textos que relatan la angustia de Jesús en Getsemaní. Surge una pregunta. ¿Puede sufrir la divinidad?
Este es uno de los problemas que más polémica levantaron desde los primeros siglos. En su naturaleza divina, desde luego que no, que Cristo no podía sufrir, porque Dios no puede experimentar angustia de la manera que la experimenta el ser humano. Pero en su naturaleza humana, ten esto en cuenta, por favor, en su naturaleza humana, que en aquel instante protagonizaba la situación, sí. Y para entender el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, hay que ver en él una angustia totalmente humana, absolutamente verdadera. Marcos dice que la tristeza le había desbordado por toda el alma y la aflicción minó su voluntad de hombre, de un hombre que en medio del dolor condicionó su voluntad a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Orígenes, Jerónimos y otros autores primitivos establecían diferencia entre pasión y propasión en los sufrimientos de Getsemaní. Dicen que la pasión turbaba el ánimo, doblegaba la voluntad, hundía al paciente, se desequilibraba por tiempo duradero. La pasión, añaden estos hombres de los primeros siglos del cristianismo, la pasión conmueve el interior de la persona, le hace experimentar dolores íntimos, pero no le quita la paz y termina imponiéndose la serenidad y la calma en un plazo breve. Esta es la interpretación que se aplica al verbo transitorio comenzar de Marcos 14, donde se dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Lo que comenzó fue la propasión, pero no llegó a la pasión, porque Jesús recobró el control sobre su personalidad a cabo de un tiempo corto. Y es cuando dice a los discípulos: orad para que no entréis en tentación. La agitación interior de Jesús se describe en los evangelios, en los 3 evangelios primeros, con palabras todavía en boga en las más modernas obras del psicoanálisis. Mateo dice que comenzó a entristecerse. Cuando yo voy leyendo lo que he escrito, quiero que tú pongas atención al estado de ánimo de Jesús poco antes de ser crucificado, cuando estaba con los discípulos en el huerto de Getsemaní. Le invade la tristeza. ¿Te imaginas a Jesús con un ataque de tristeza? Mateo dice, comenzó a entristecerse. Es decir, se apoderó de él un sentimiento de depresión, aflicción, pesadumbre, melancolía. Todo ello en un grado muy elevado, porque añade en Mateos y en Marcos también: mi alma está muy triste hasta la muerte. De forma que la tristeza de Jesús en el huerto de Getsemaní era una tristeza de muerte. ¿Y qué es esto? Puedes imaginarlo. Unos dolores espirituales que por ser internos suelen ser más fuertes que los dolores corporales. Cristo no tenía por norma exagerar. Al decir que su alma experimentaba una tristeza de muerte, es porque en realidad se encontraba en un estado tal de anonadamiento que la divinidad no hubiera sostenido su naturaleza humana, habría muerto si no hubiera sido por este detalle. Los dolores que la tristeza causaba en el alma de Jesús eran tan grandes como los que se suelen sentir
en presencia de la muerte. Por eso dijo, te vuelvo a leer, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hoy lo decimos de otra manera. Hoy decimos, me invade una tristeza tan grande que yo prefería morir. No solamente sintió una tristeza muy profunda, muy honda, además de tristeza, también sintió miedo. Tal como lo oyes, miedo. El ánimo de Jesús, conturbado y deprimido, conoce otro motivo de agitación íntima, el miedo. La versión actual de la Biblia traduce Marcos 14:33 de esta manera. Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Con esta traducción se ha querido emparejar los textos de Mateo y Marcos y posiblemente restar dramatismo a los dolores espirituales de Jesús en Getsemaní. Sin embargo, la versión antigua, universalmente aceptada antes de la revisión de 1960, afirma en el mismo texto que Jesús comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Lo mismo enseñan otras versiones de la Biblia que he consultado. Nácar Colunga dice que comenzó a sentir temor y angustia. La versión de Cío, traducción de la Vulgata latina, dice, comenzó a atemorizarse y a angustiarse. La versión de Jerusalén añade, comenzó a sentir pavor y angustia. Bober Cantera añade, comenzó a sentir espanto y abatimiento. La Nueva Biblia Española añade, empezó a sentir horror y angustia. Y en fin, la versión moderna de traducción protestante dice que Jesús comenzó a atemorizarse y a angustiarse en gran manera. Es decir, todas estas versiones coinciden en que Jesús en el huerto de Getsemaní sintió miedo. Con esta interpretación enlaza perfectamente la referencia que a los sufrimientos de Getsemaní hace el autor de la epístola a los Hebreos. En el capítulo 5, el autor de esta epístola dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de su muerte, fue oído por su reverencial miedo. Esta es una alusión del Nuevo Testamento en la epístola a los Hebreos a los sufrimientos de Cristo. Está claro una cosa, hermana y hermano, tú que lees la Biblia, está claro que Jesús sintió miedo. Un miedo tal vez aumentado por la soledad del lugar y por el frío que suele caracterizar las noches de abril en Jerusalén. Entre el frío y el miedo siempre ha existido, dice el doctor Enrique Salgado, un extraño parentesco de pavor, como si las sensaciones quedaran paralizadas. En el frío de aquella noche y con el miedo en el alma de Jesús, el Hijo de Dios buscaba lo que deseaba, lo que necesitaba, la presencia de sus amigos más íntimos, y estaban durmiendo. Otro sentimiento negativo que invadía el alma de Jesús era la angustia. En esto sí están de acuerdo los tres evangelios. Mateo dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Superlativo. Marcos repite lo de angustiarse, aunque emite el adjetivo gran, apócope de grande,
y el sustantivo femenino manera. En Lucas, la angustia adquiere dimensiones de agonía que le hace sudar sangre. En su discutido libro Radiografía de Cristo, que volveré a citar, el médico español Enrique Salgado, a quien ya me he referido, dice que la emoción de Jesús era la angustia con su vertiente somántica y su vertiente psíquica. Es un estado de inquietud interior, dice este psiquiatra, un estado que apasiona la vitalidad, una sensación de espera incierta, oprime el pecho, debilita las piernas. La angustia tanto surge de forma súbita como lentamente, a la manera de una marea que va ascendiendo. Tal el caso de Jesús, angustiado progresivamente en el Monte de los Olivos, por lo que él presiente o ve mientras navega en una oración trascendental, en una evasión alada hacia donde dirige su plegaria. Es natural que no quería morir, pero él sabía que había venido a esto. Él dijo en otra ocasión, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no hay resurrección. La angustia que le invade se manifiesta en su constante ir y venir. Lee despacio la estancia de Jesús en Getsemaní y lo verás nervioso, yendo de un lugar para otro. Los estados angustiosos determinan impaciencia, movimiento, cambio de postura. El ser angustiado tiene que estar como los regidos por Mercurio en constante movimiento. A esto se debe a que Jesús interrumpiera varias veces su oración para dirigirse al lugar donde había dejado a sus 3 discípulos más cercanos. La agitación del alma le impide permanecer quieto durante mucho tiempo. Pero me fijo para ti en el texto de Lucas. Lucas también trata de la angustia de Jesús, pero revela una faceta de tormento interior que se manifiesta con sudores de sangre. Dice Lucas, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los profesores de Salamanca, que publicaron una versión de la Biblia, dicen, el relato de Lucas sobre la oración de Cristo en Getsemaní es el más impresionante. Su tristeza y su dolor fueron subiendo hasta ser pleamar de agonía. Esta palabra no significa aquí los espasmos y estertores finales, sino el sentido de la lucha, el dolor tan grande que se acusa en el rostro, ansiedad. El contexto del sudor de sangre es el que mejor valora el sentido filológico de esta agonía. Autores de antes y de ahora han negado la autenticidad del relato de Lucas sobre el sudor de sangre que emanaba de la frente de Cristo. Agregan que es una simple manera, una simple expresión metafórica del dolor que en aquellos instantes le invadía. De acuerdo, es una opinión, pero Lucas dice textualmente que su sudor era como grandes gotas de sangre y que estas gotas caían hasta la tierra. Esto no puede explicarse de otro modo, sino que Jesús sudó verdaderamente sangre en sus intentos dolores del alma. Se han dado 3 opiniones acerca de este versículo, del sudor de la sangre, o versículos. Primero, el sudor de la sangre, se ha dicho, es un fenómeno natural y también conocido. Segundo,
La construcción gramatical del texto de Lucas exige esta interpretación, pues lo que cae a tierra son como grandes gotas de sangre. Y tercero, de no ser auténtico este pasaje, la primera generación cristiana no lo habría inventado, pues ponían empeño en todo lo contrario, en destacar la divinidad de Cristo. Y este pasaje, más que destacar la divinidad de Cristo, lo que hace es resaltar su humanidad. El filósofo griego Aristóteles mantenía 4 siglos antes de Cristo que el sudor de la sangre era posible. Y un autor católico del siglo XVI, jesuita, Maldonado, dice en uno de sus comentarios sobre San Lucas: he oído a quienes lo presenciaron que hace años en París un hombre robusto y en buena salud, al oír su sentencia de muerte, quedó cubierto de sudor de sangre. Es el testimonio de este jesuita. El doctor Enrique Salgado, por su parte, aporta los siguientes testimonios en su obra Radiografía de Cristo. Te lo voy a leer. Chauffour describe un caso de una joven que sufría con frecuencia crisis de ahogos, sollozos y convulsiones. Entraba en una especie de éxtasis, murmuraba oraciones y un sudor de sangre se le manifestaba en las palmas de las manos y en el epigastrio. Según Vinet-Sangle, la hematridosis frecuente en los místicos era lo que justificaba el sudor de sangre que, según Lucas, tenía Jesús. Aporta este sudor de sangre 18 observaciones en algunos autores. En Crisis angustiosas, el gran psiquiatra español López Ibor ha comprobado la aparición en la piel de manchas de sangres, manchas equimáticas, pero nada más. El doctor Salgado, por su parte, termina diciendo: yo he visto por biomicroscopia en la conjuntiva del ojo hemorragias a consecuencia de impactos emocionales. La sangre que transpiró Cristo en el huerto de Getsemaní no cabe atribuirse a un suceso milagroso acaecido fuera de las leyes naturales. Fue un fenómeno perfectamente normal, registrado por la ciencia y repetido en otros casos. Aquellas gotas de sangre que regaron el suelo del huerto de Getsemaní fueron el anuncio anticipado de nuestra redención, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tú y yo fuimos perdonados por la sangre que Jesús vertió en el Calvario y que comenzó en el huerto de Getsemaní. La cosa sabida está también en la piel de Jesús, porque la piel de la persona acusa sus emociones. Hay quienes enrojecen de vergüenza o de ira, hay quienes palidecen de miedo, hay quienes adquieren una blancura anormal ante una tensión violenta. Los trastornos emotivos influyen en la piel y suelen desencadenar disturbios de la epidermis. Cristo estaba afectado por una profunda tristeza. Sentía verdadero miedo, pavor, terror. La angustia invadía su alma hasta la pleamar del dolor. Se encontraba además solo en medio de aquel huerto. Hacía frío, porque cuando fue arrestado, los soldados, para calentarse, encendieron fuego en el patio del templo, según dice Lucas. Y el frío favorece los brotes de hematridosis. A estas condiciones internas y circunstanciales hay que añadir que Cristo era por naturaleza
extremadamente sensible. Lo vemos en los 3 años que pasó aquí en la tierra, con una piel muy delicada. En estos casos, la sangre se vuelve muy líquida, dicen los médicos, y fluye de tal manera que se puede transpirar, apareciendo un sudor viscoso mezclado con la sangre. El doctor Enrique Salgado, a quien ya he citado varias veces, porque su libro me parece muy importante, su radiografía de Cristo, añade: el fenómeno consiste en que la sangre perfora la débil barrera de la pared interna de los pequeños vasos. Una vez salida de sus conductos normales, fuerza la barrera externa, la barrera de las glándulas sudorípicas, penetra en los propios canales de estas y aflora bajo la forma de gotas en la epidermis. Así se origina, dice este doctor en la radiografía de Cristo, así se origina la sangre que suda Jesús, estremecido de soledad, estremecido de angustia y de miedo ante la visión futura de la muerte. Estaba embriagado de tanto dolor, de aquella fuerza superpersonal a la que él termina por rendirse. Los impávidos olivos de Getsemaní, la sangre del rostro de Jesús, anuncia el amanecer de una doctrina, de una esperanza cuya duración ya se acerca o pasa de los 2000 años. Y estaba profetizado en medio de tantos dolores, de tanta tristeza, de tantos miedos, de tanta angustia. Estaba profetizado que él tenía que atravesar por esta situación completamente solo, por sí mismo, sin ayuda alguna. El profeta Isaías, anticipándose unos 600 años a la estremecedora escena de Getsemaní, escribió estas palabras: pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Él solo pisó el lagar. Al huerto llegó acompañado de sus 11 discípulos. Judas andaba ya entre los líderes del Sanedrín judío, acabando de concertar los planes para su arresto. Jesús no quiere que todos ellos conozcan el estado de su alma. 8 quedaron a la entrada del huerto. Otros 3, Pedro, Juan y Santiago, se introdujeron un poco adentro con él y también vieron cómo comenzó a entristecerse y angustiarse. El deseo de soledad era evidente en Jesús en aquella situación. Y tampoco quedó junto a los 3 que le eran más familiares, sino que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. En las grandes tentaciones se desea estar solo, pero sin embargo tener amigos a su alcance. En opinión de Ortega, la medida del hombre está determinada por cómo soporta la soledad. Cristo interrumpe sus oraciones 3 veces y acude al lugar donde los 3 amigos dormían, en parte por la misma tristeza, en parte porque el sueño les embargaba. Jesús siente desconsuelo y les reprocha el que no hayan podido velar con él una hora. Teniendo en cuenta que esto ocurrió entre la primera y segunda oración, hay motivos para pensar que la agonía moral de Jesús en Getsemaní duró algo más de 2 horas. Y aun cuando Cristo necesitaba el calor de la presencia humana, decide dejar dormir a los discípulos. Y solo, como lo vaticinaba el profeta, como lo quería la voluntad del Padre, solo se postra de rodillas en tierra
clava en ella su rostro, gimiendo: Padre mío, hágase tu voluntad. El tiro de piedra a que alude Lucas supone una distancia como de 30 metros. Bajo la luna llena del mes de abril, los 3 discípulos podrían distinguir sin dificultad las continuas postraciones de Jesús. Conociendo además su estado de ánimo, sabedores de la angustia que le invadía, te pregunto, ¿son suficientes razones el sopor de la cena y la tristeza para justificar su postura de evasión? ¿No influiría aquí el concepto triunfalista que los discípulos tenían del reinado terreno de Cristo? Al hombre que esperaban ver triunfante en Jerusalén, lo contemplan ahora humillado, abatido, prisionero en su propia angustia. ¿Tiene Jesús tu compañía hoy? En estos días, no de Semana Santa, porque esta semana es la gran pecadora del año, pero en estos días en que conmemoras la muerte de Cristo, ¿le acompañas en su dolor, leyendo los evangelios? Es posible que el impacto psicológico de esta visión tuviera mucho que ver con una posterior deserción colectiva. Mateo dice que después del arresto en el mismo huerto, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¡Qué versículo! ¡Qué versículo este tan importante! Lo mismo le pasó a Pablo. Después de recorrer aquel mundo en el que él vivía, estableciendo iglesias y abogando por todas ellas, dice: me he quedado solo, nada más que Lucas está conmigo, los demás me han abandonado. El abandono al líder. Parece increíble que 3 años con Jesús, viendo sus milagros, escuchando sus predicaciones, anotando su acercamiento hacia ellos, que después de estos 3 años, cuando lo arrestan en Getsemaní, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Triste, pero real. La desaparición del líder suele causar estas injustificadas actitudes en los discípulos. Ahora toca analizar el porqué de esta postración íntima que inundó de tristeza, de miedo y de angustia el alma de Jesús. En el huerto de Getsemaní, haciéndole vivir las horas más terribles y decisivas de su existencia terrena, es cuando vemos el drama. Y voy a explicar por qué, en 3 puntos, por qué Jesús tuvo que pasar por toda esta situación que nos describen los 3 primeros evangelistas en el huerto de Getsemaní. Primero estaba el volumen desorbitado del pecado. El sufrir tanto y tan cruelmente era efecto de la repugnancia que sentía por el volumen desorbitado del pecado del ser humano. Este ser, creado a imagen y semejanza de Dios, había invadido todo, contaminado todo. El pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso, como dice Pablo en el capítulo 7 de la epístola a los romanos. Fue entonces cuando Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, condenó al pecado en su propia angustia, condenó al pecado en su propio miedo, condenó al pecado en su propia tristeza, condenó al pecado en su angustia, condenó al pecado
que toda la humanidad había cometido. Él, que según Pablo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado el Padre, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y del Padre. Amigas y amigos, hermanas y hermanos, he comentado con vosotros la presencia de Jesús en el huerto de Getsemaní pocos días antes de ser crucificado. Luego vendrían los juicios, pero antes el dolor de la angustia, de la tristeza, del miedo en el huerto de Getsemaní. Si te da tiempo, lee los 3 pasajes, Mateo, Marcos y Lucas. Lee estos 3 pasajes que te hablan de la presencia de Jesús en Getsemaní. Luego, ora al Padre y dale gracia por los sufrimientos de Cristo.